Buenos días. Apoyos técnico-pedagógicos del Estado de Zacatecas. A nombre de la Secretaria de Educación, la maestra Lourdes de la Rosa Vázquez, del profesor Daniel Rodríguez Lemus, subsecretario académico, de la maestra María Dolores Sandoval Ordaz, directora general de Fortalecimiento Docente, del equipo de la Dirección de Fortalecimiento Educativo que me honro en presidir, les doy la más cordial de las bienvenidas a la apertura del curso taller Estrategias de apoyo para asesorar el proceso de adquisición de la lengua escrita, sugerencias para el trabajo a distancia para ustedes, maestras, maestros que han decidido ser ATP. El curso taller será conducido por la maestra Lisbeth Cantarell Saldívar, a quien también le doy la más cordial de las bienvenidas. Estará compuesto por conferencia, conversatorio y taller con modalidad en línea, atendiendo alrededor de 430 asesores técnico-pedagógicos en 4 sesiones con duración de 5 horas cada una, para cubrir un total de 20 horas. Como propósito fundamental del curso, se pretende que los asesores técnico-pedagógicos fortalezcan sus competencias a partir de los procesos, implicaciones, características y situaciones que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura, pero principalmente de la escritura. En la primera sesión se ofrecerá una conferencia y taller en línea que tienen como propósito que los asesores reflexionen acerca de las concepciones de leer y escribir como punto de partida para la comprensión de las implicaciones de la adquisición de la lengua escrita. Los contenidos que se abordarán son leer y escribir, prácticas y sociales y culturales, con un enfoque sobre las implicaciones en la enseñanza y el aprendizaje. Lenguaje y lengua escrita en la escolaridad. Se continúa el taller en línea de la sesión 2 con la intención de que los asesores técnicos identifiquen la importancia de conocer cómo aprenden los niños la lengua escrita para así enriquecer la intervención docente en el proceso de aprendizaje, para lo cual se contempla diferencia entre oralidad y escritura. ¿Cómo aprenden los niños? Conceptualizaciones de la escritura. Instrumento diagnóstico para niños presilábicos. En la tercera sesión se realizará un conversatorio y taller en línea con la finalidad que los asesores técnico-pedagógicos elaboren una ruta de trabajo para el plan de diseño de asesoría mediante la revisión de estrategias de adquisición de la escritura. Para esto, los contenidos que se contemplan son vínculo entre el asesor y el docente, estrategias de adquisición de la lectura y escritura, situaciones didácticas de la intervención docente, ruta de trabajo, elementos del diseño de un plan de asesoría. Para culminar la última sesión, se llevará a cabo el taller en línea para que los asesores técnicos diseñen un plan de asesoría mediante el análisis de la didáctica de la lectura y escritura, que les permita acompañar a los docentes y fortalecer su práctica. Para esta actividad se analizan los contenidos: perspectiva constructivista en la didáctica de la alfabetización inicial, intervención didáctica para alfabetizar y potenciar el aprendizaje, creación de ambientes alfabetizadores y, por último, un diseño de plan de asesoría. De esta manera,
El curso taller fortalecerá las habilidades de los asesores técnico-pedagógicos con la intención de coadyuvar a la mejora de los aprendizajes de las niñas, niños y adolescentes en un marco de equidad, inclusión y excelencia que promueva la nueva escuela mexicana. Quiero felicitarles y que no pierdan la comunicación con nuestras compañeras que son sus enlaces, sus guías, la maestra Lidia y la maestra Erika. Desearles éxito, ya que ustedes por sí y por su interés seleccionaron esta actividad tan bonita que es la de asesorar a nuestros compañeros directores y a nuestros compañeros maestros. Éxito nuevamente, felicidades y muchas gracias. Muy buenos días tengan todos. Es un gusto estar con ustedes en este momento en una tarea tan importante que es la formación para asesores técnico-pedagógicos. Bienvenidos a la conferencia Leer y Escribir, Concepciones Básicas en la Adquisición de la Lengua Escrita, impartida por la maestra Arely Santillán Bonilla. Gracias a las autoridades educativas del bello estado de Zacatecas y a los asesores técnicos pedagógicos siempre comprometidos y profesionales que nos acompañan. La conferencia que hoy nos va a impartir nuestra compañera Arely Santillán Bonilla está enmarcada en el proyecto Estrategias de Apoyo para Asesorar a los Asesores Técnico-Pedagógicos. Vamos a hablar un poquito al respecto de este contexto para poder cederle la palabra a nuestra ponente. La asesoría académica ha demostrado su pertinencia a lo largo de varios años, ya que el asesor se ha constituido como el colega amigo más cercano al docente, con el que puede dialogar, construir actividades didácticas significativas y pertinentes, de acuerdo a las necesidades específicas de los alumnos, sobre todo en estos tiempos de pandemia provocados por el COVID-19, que han modificado todas las rutinas de la sociedad, incluyendo a la escuela. La enseñanza de la lectura y escritura tiene un recorrido histórico de investigación propio, desde la reflexión lingüística, las estructuras textuales y lo funcional comunicativo, hasta el actual enfoque de prácticas sociales del lenguaje, con perspectiva sociocultural, las cuales están presentes en las prácticas docentes. Por lo que se hace necesario resaltar la importancia de la vigencia de enfoques y perspectivas en la enseñanza y aprendizaje de estas dos prácticas, así como su relación con los propósitos educativos y el perfil de egreso. Y esta conferencia nos dará pautas conceptuales y estratégicas que como docentes y asesores debemos conocer en la enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura conforme al enfoque actual. Pues bienvenida, maestra Arely Santillán Bonilla. Muchas gracias. La vamos a escuchar, pero antes, por supuesto, vamos a leer su parte, una semblanza muy breve de todo lo que es su currículum, que es muy significativo y sobre todo que es muy apegado a la tarea docente. La maestra Arely Santillán Bonilla es licenciada en Comunicación del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es maestra en Tecnología Educativa del ILCE, Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Ha elaborado en la formación continua y actualización de profesores y maestros en funciones técnico-pedagógicas. Algunas de las experiencias han sido en el área de actualización federal de la Secretaría de Educación Pública, como Enciclomedia, Telesecundaria, la reforma de primaria, educación media superior en varias instituciones, entre otras. También ha trabajado como maestra en grupo en preescolar, secundaria y bachillerato. Entre las áreas de mayor experiencia están la didáctica, el uso educativo de las TIC, el aprendizaje online, la gestión y la supervisión.
entre otras múltiples actividades. Pero una característica principal de la maestra Arely es que es una profesional convencida de la educación pública y que es una profesional que está totalmente solidaria y empática a todas las diferencias sociales que viven tanto nuestros niños como nuestros maestros, nuestros asesores, nuestros directores y nuestros supervisores. Esa es la parte, el toque principal que siempre vamos a encontrar en la maestra Arely. Bienvenida, maestra, la escuchamos. Gracias por la presentación, Liz. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a las autoridades de Zacatecas que nos hicieron esta invitación. Y también, por supuesto, gracias a todos los asesores técnico-pedagógicos que nos escuchan en esta conferencia. Esperemos que les sea de mucha utilidad para el trabajo tan arduo que han tenido en estas décadas, pero en particular, como ya mencionó la maestra Liz, en este contexto de pandemia. Entonces, sin más preámbulo, me gustaría empezar la temática a la que me invitaron a exponer, leer y escribir concepciones básicas en la adquisición de la lengua escrita. Yo hubiera subtitulado esta conferencia como la alfabetización hoy, porque tenemos claro que el lenguaje, pues es la herramienta per se que nos ayuda a estructurar nuestra mente, nuestro pensamiento y entonces aprender prácticamente cualquier cosa. Es por eso que es el objeto estrella de estudio en los currículos de educación básica de cualquier parte del mundo, el estudio del lenguaje. Pero el día de hoy, estar alfabetizado, esto lo saben muy bien los asesores técnico-pedagógicos, implica mucho más que solo leer y escribir o decodificar, ¿no? Entonces, voy a entrar en materia. El día de hoy, leer significa ser dueños de nuestro propio lenguaje. Parece de perogrullo, ¿no? La alfabetización significa leer y escribir en nuestro propio idioma. Como yo les comentaba, hago énfasis en la palabra dueños, ahí lo pongo en negritas, ser dueños de nuestro propio lenguaje para expresar, comunicar y transformar mediante los mensajes el mundo que nos rodea. Hago énfasis en esta palabra dueños, porque a pesar de que parece que el que habla español pues es dueño de su propio uso de la lengua, en las aulas no estuvo sucediendo así durante mucho tiempo. Leo para ustedes lo que Jim Cummings, estudioso de la lengua, nos dijo en 1997 tras hacer un estudio de lo que ocurría en las aulas con la enseñanza de la lengua. Entrecomillado, dice, resulta de la mayor importancia que en más de la mitad de las interacciones que los maestros tienen con los alumnos no producen ningún lenguaje, pues están solamente escuchando o respondiendo con gestos o acciones no verbales al profesor. De igual importancia es que cuando los alumnos responden de manera típica, ellos solo proveen enunciados que expresan información simple y memorizada. Y más que dárseles la oportunidad de generar ideas, statements, originales, a los estudiantes se les pide dar respuestas cerradas, simples o ritualizadas, es decir, esperadas por el maestro. Bueno, esto es lo que dice Jim Cummings que pasa en las aulas. El 80% de las interacciones verbales y escritas son las que realiza el profesor. Y entonces el mensaje que estamos comunicando en las aulas es que el docente es el dueño del lenguaje, no los alumnos. Por eso hago este énfasis en ser dueños del lenguaje. Este patrón de interacción maestro-alumnos no solo limita las oportunidades del estudiante para crear y manipular su lenguaje de manera libre, sino que también limita la habilidad del estudiante para involucrarse en un aprendizaje más complejo, es decir, en habilidades del pensamiento de orden superior. En suma, los maestros estamos ofreciendo un ambiente pasivo de aprendizaje y uso de la lengua, limitando las oportunidades de los alumnos para producir lenguaje y para desarrollar habilidades complejas de lenguaje y pensamiento. Por eso voy a poner este esquema. Miren, en este texto de Casani, tras las líneas,
sobre lectura contemporánea, yo tomé este esquema, donde Cassani nos habla de la evolución de la enseñanza de la lengua. Pasamos de una concepción lingüística, o queremos pasar, no, tal vez no lo hemos logrado en las aulas, donde la importancia era estudiar al texto en sí. En la concepción lingüística, nosotros estudiábamos los gramemas, los morfemas, los fonemas, la ortografía, la gramática, la composición estructural. Y lo importante o el centro del estudio de la lengua estaba en el texto en sí. Luego pasamos a una concepción psicolingüística, donde dábamos más importancia al sujeto que producía este lenguaje. Ahí ya empezamos a hablar de una concepción comunicativa funcional del lenguaje, donde tomamos en cuenta las estructuras cognitivas del sujeto, cómo construye el lenguaje, no solamente el texto en sí, sino cómo se produce en la mente del sujeto. Sin embargo, el día de hoy queremos trabajar una concepción sociocultural, donde importa el texto en el contexto de los sujetos. Es decir, todos los textos son producidos gracias a que compartimos habilidades más amplias para comprender el lenguaje, donde para producirlos necesitamos una visión sociocultural del lenguaje. Para ello, voy a poner este ejemplo, ¿verdad? Es necesario ubicar cada producto del lenguaje, por ejemplo, se ponchan llantas gratis, en un contexto cultural y lingüístico. En nuestra América Latina, en lugar de poner no se estaciona aquí, ponemos se ponchan llantas gratis, porque en nuestro contexto utilizamos mucho el sarcasmo, la burla. Probablemente, si un extranjero, aunque hable español, lee esto, va a decir, ¿por qué me ponchan las llantas gratis aquí? Es más, a lo mejor ni siquiera les llaman llantas, les llaman neumáticos o etcétera. Esto demuestra en esta pequeña frase cómo dependemos de leer y entender los textos, de la interacción del lenguaje con otras personas, no de los textos en sí. Por eso abandonamos esa visión únicamente lingüística de que el texto en sí nos lo dice todo, ni de la producción mental del sujeto, sino del contexto cultural y social en que se inscribe cada texto. Bien, este esquema tal vez nos va a explicar un poco más. Consideramos entonces la alfabetización, por eso hoy, como sumergir al niño en las prácticas sociales de la lectura o escritura, es decir, comprender todo lo que hay alrededor de los textos. Entre más interactúo con diferentes personas, más tipos de culturas letradas sumerjo a los niños, más posibilidades estarán de comprender su propia cultura escrita. De hecho, nuestros estudiantes son letrados en culturas escritas que los maestros no logramos comprender, por ejemplo, los cómics o el mundo de los videojuegos. Ellos son expertos letrados en estas culturas escritas. Y vamos a ver que entonces depende de comprender el contexto en el que está escrito. Así, en este esquema, ¿verdad? Regresamos al punto donde queremos abandonar una alfabetización meramente decodificadora para avanzar y trabajar también una alfabetización funcional, es decir, que el alumno utilice el lenguaje en diferentes contextos y aplicaciones, pero también ayudarle a trabajar esta alfabetización cultural y crítica. Queremos que los alumnos usen el lenguaje para producir, no para reproducir, para formular ideas, no para copiar o contestar respuestas prefabricadas. Y para eso es necesario entender que para el niño, el contexto en el que a veces utilizamos el lenguaje en la escuela le es totalmente desconocido y sin sentido, como hablar de qué es un sustantivo, o los puntos cardinales en geografía, o la reforma en historia, o las leyes de los signos en álgebra. Todo eso está fuera de su contexto y lo tenemos que sumergir en ese contexto cultural para poder comprender. Entonces, siguiendo esta pirámide, bueno, algunos maestros todavía trabajamos la alfabetización solo como una
situación decodificadora, donde no se interpreta, solo se comprende textualmente el contenido. Estas son las famosas formas de alfabetización donde trabajamos el mame, mimo, mu, sase, si, so, su, pape, pipo, pu, es decir, puedo leer en voz alta el texto, pero no puedo comprender. Pero afortunadamente estamos trabajando arduamente en un nivel funcional de la lectura, es decir, aquella que me habilita ya para entender lo que dice el texto y funcionar, contestar preguntas de comprensión. Sin embargo, no voy a llegar a la comprensión total hasta que yo sumerja en la cultura al niño y en una visión crítica del lenguaje. Por eso es tan difícil la comprensión lectora. Porque si yo lo puedes comprobar fácilmente, si a un niño de 6º grado le das el periódico de cualquier día y el niño empieza a leer el titular, y el titular dice, el MP decidió que la CNDH revise los estamentos de este día, el niño no va a entender nada. ¿Por qué? Porque no sabe que MP es Ministerio Público y CNDH es Comisión Nacional de Derechos Humanos. No está sumergido en esa cultura. Y lo mismo nos pasa a los docentes. Los docentes podemos comprender a lo mejor qué es el INE, podemos comprender que NNA es niños y niñas y adolescentes, pero si un dentista entra a esta conferencia no va a entender nada. Y yo puedo entrar a una conferencia médica y no entender los términos. Es decir, la función de la comprensión lectora depende de estar sumergido en la cultura de ese texto, de la producción de lo que hay detrás. Por eso, muchos de nosotros somos expertos, por ejemplo, en los comerciales, ¿no? Porque la televisión nos rodea o el mundo digital nos rodea, pero todavía muchos de nosotros estamos ajenos a la comprensión de, por ejemplo, las prácticas letradas de la web. No sabemos para qué es el hashtag o no sabemos para qué, por qué es tan importante para los que están sumergidos en esa cultura sacarse una selfie. Vean cómo cada tipo de lenguaje tiene alrededor una gran producción de fondo. Bien. Entonces, lo que necesitamos hacer para la comprensión lectora es desarrollar un pensamiento letrado. No sé si haya una traducción como tal, literary thinking, donde no solo ofrecemos la información del texto, sino lo que implica su interpretación. Por eso es tan importante trabajar por proyectos o por prácticas sociales del lenguaje. Si yo voy a trabajar un folleto sobre turismo, tengo que tratar de sumergirme, tomar el rol de un publicista o de alguien que vende tours y entonces tratar de comprender todo el contexto social y cultural alrededor de producir un folleto turístico. El alfabeto, entonces, va más allá de solo unirse para formar fonemas y sonidos, sino requiere que el lector cuente con experiencias, puntos de referencia compartidos para la interpretación. Y en esa interpretación hay un análisis de la división del poder, que es muy, muy fácil de identificar en el aula. Si el maestro todo el tiempo es el que habla y el niño solo escucha, ahí hay una división de poder del uso del lenguaje muy clara. El que tiene el poder sobre el lenguaje es el maestro, no es el niño. Por eso también, cuando hablamos de trabajar prácticas sociales del lenguaje, hablamos de empoderar a los alumnos, darles el poder, darles la palabra, que ellos sean los que elaboran y hacen los productos y los textos, tanto orales como escritos. Vean, aquí esta es una visión donde entonces es más importante la construcción de las ideas originales en contextos letrados, variados y ricos, donde lo que tenemos que favorecer es la participación directa de los alumnos en el lenguaje. No queremos que los alumnos contesten cuestionarios prehechos, sino que ellos digan lo que sienten, lo que piensan, que ellos elaboren biografías, poemas, guiones de radio, de televisión, en todas estas prácticas donde el lenguaje es utilizado. Desde esta perspectiva es más importante que las personas tengan la oportunidad de expresar y compartir lo que saben y así trabajar su
su pensamiento, poder estructurar las ideas. Esta forma de desarrollo del lenguaje es fundamental para el éxito escolar. ¿Por qué? Porque entonces, si el alumno se le empodera para usar el lenguaje para realmente responder de forma consciente las respuestas y los problemas que se le plantean, y no solamente para completar las frases o para responder a lo que el profesor espera, el alumno va a responder al problema en sí. ¿Por qué el alumno no entiende un problema matemático? Porque está más preocupado por responder a las consignas del docente que entender el problema en sí. Maestro, ¿voy bien? Es decir, usted tiene el poder de la palabra, usted dice si estoy bien o no. Y no me preocupo por ver si el problema está bien respondido o lo estoy entendiendo. Estoy más preocupado si el maestro aprueba lo que estoy diciendo o lo que estoy escribiendo. Ahí es donde nos damos cuenta que hemos hecho un acaparamiento de la palabra tanto escrita como hablada en el salón de clases. Entonces, ¿qué comportamientos letrados debemos promover en la escuela y que están en nuestros programas de estudio de enseñanza de la lengua materna? Tenemos que ayudarles a ellos mismos interpretar textos, decir lo que para ellos significan esos textos, ligarlos con su experiencia personal, relacionarlos con otros textos, explicar y argumentar usando los propios pasajes del texto, basar sus afirmaciones cuando los muchachos argumentan o los niños basados en el texto, plantear hipótesis sobre los textos, comparar y evaluar. Todo esto nos lleva a una forma de hablar más variada y rica, romper esquemas, no solo trabajar proyectos didácticos que siempre hablen sobre los mismos temas. Los maestros tenemos ya muy hechas nuestras actividades didácticas, trabajamos para matemáticas la tiendita, el supermercado. Para ciencias hacemos una célula o hacemos una maqueta del sistema solar, etcétera. Está tan ya prehecha nuestra práctica docente que las papelerías han hecho un negocio de nosotros, ¿no? Nosotros vamos a la papelería y los niños van y encuentran el kit de los cuerpos geométricos para armar. Ya está prehecho. Cuando no nos hacemos preguntas variadas del contexto social real y natural que vivimos, como por ejemplo, ¿cómo funciona por dentro un cajero automático? O ¿por qué la piel de las personas es de diferente color? ¿Qué la pigmenta? ¿Qué le da un tono? ¿O quiénes trabajan en un periódico? ¿Cómo se produce un anuncio publicitario? Tomar el rol, por ejemplo, del copywriter, que dice una frase muy, muy cortita en un anuncio, ¿no? Pero que se nos queda grabada. ¿Cómo es que se hace eso? ¿Cómo se traduce esto? ¿Cómo se traduce una telenovela? Miren, los niños se involucran más en esas prácticas letradas a veces que nosotros, y entonces lo que llegan a pensar es que en la escuela hay que contestar el mame mis, haces, hizo su, y eso sirve solamente para la escuela, pero en la vida real ellos utilizan el lenguaje adecuado en Facebook, en el Messenger, con el Short Message Service. Ellos saben utilizar frases que nosotros no entendemos. Por ejemplo, ponen LOL y yo digo, ¿eso qué es? Ellos saben utilizar de manera funcional, de manera más adecuada el lenguaje a veces que nosotros. Y no traemos esas prácticas sociales al aula, y es lo importante, hacernos preguntas junto con ellos de qué trabajar en el salón de clases. Si nosotros damos la posibilidad a los alumnos de tener estos comportamientos letrados, los vamos a empoderar. Esto va a implicar que entonces vamos a caminar hacia una alfabetización crítica y cultural que permita a los individuos transformar las estructuras de poder social, empezando por el salón de clases. Que sean los alumnos los que tienen la mayor parte del tiempo la palabra, pero lo que hacemos es que queremos que estén callados escuchándonos, en lugar de que sean ellos los que interactúen y hablen. Implica ayudar a los alumnos a lograr ese sentimiento de que su propia lengua materna les pertenece, pero les hacemos sentir que ellos no entienden su lengua materna. Por ejemplo, les decimos, como tú no sabes dividir
en sujeto y predicado tú no entiendes el español, pero no es así. Ellos lo hablan, lo utilizan para comunicarse con su familia, para usar el internet, para ir a la tienda, para participar en actividades de grupo, etc. Entonces tenemos que ayudarles a ver que la lengua les pertenece. Implica que la escuela proporciona un acceso real a conocimientos personal y socialmente útiles. Como les digo, a los niños no les significa que nosotros les digamos todo el tiempo, para qué se usa el lenguaje, cuando ellos saben utilizar a veces el lenguaje mejor que nosotros. Potenciarlos para que lo utilicen para pensar, para aprender y reflexionar, devolverles la pregunta, que ellos digan cómo lo resuelven. ¿Saben cuándo se advierte muy fácilmente que estamos logrando eso? Cuando el alumno dice, yo solito escribí esto, no lo copié, sino yo lo pensé y yo lo escribí. Y eso pocas veces sucede en el aula, como ya nos lo dijo el estudio de Bryan Street. El alumno está copiando apuntes o rellenando frases, le dejamos ahí un espacio vacío para que complete con palabras, o encerrando las mayúsculas y los acentos porque el maestro se lo pidió. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O sea, todo lo que nosotros le pedimos, el alumno lo va a hacer porque sabe que eso le garantiza que el maestro le ponga 10, pero no le da la oportunidad de escribir ideas propias. Afortunadamente, sí existen ya muchos profesores que trabajan más esta parte. Vamos a continuar con ello. Entonces, ¿cómo se lee y cómo se escribe? Desde el literate thinking o pensamiento letrado, no sé si la traducción sea así la correcta, pues es cuando se reflexiona sobre el grupo, el sujeto y la cultura detrás del que escribe. Si yo estoy viendo el periódico, es de izquierda, es publicidad pagada, es un estereotipo, es la única teoría, vale para todos los hispanohablantes lo que está escrito ahí, a quien busca convencer, es una expresión de arte, es religiosa, es política. Los niños son capaces de identificar esto desde muy pequeños. En preescolar podemos decir, ¿quién escribe el cuento? Este autor, ¿por qué se interesó en escribir cuentos para niños? ¿Por qué hay autores que quieren escribir para niños y por qué para adultos? ¿Por qué los niños pueden analizar todo lo que hay detrás del texto? Pueden ver que en el texto alguien hizo los dibujos, es decir, que existen personas especializadas en hacer dibujos para niños, que el formato es distinto que el de una receta, es decir, el niño puede advertir toda la cultura en la que está inscrita un texto. No le debemos negar esa posibilidad. Entonces, desde edades tempranas, los niños pueden identificar al autor, sus influencias, la época, el ambiente en que vivió, expresar los sentimientos que le provoca el texto, cómo es que el autor logra provocarnos esos sentimientos. Y después de leer esos textos y sumergirnos en toda clase de textos científicos, médicos, literarios, informativos, persuasivos, publicitarios, etcétera, no hay que pedirles que copien otros autores o solamente que hagan síntesis y resúmenes o que identifiquen las palabras con sílabas tónicas o etcétera, sino pedirles que sean autores de sus propios pensamientos, exponerles a todo tipo de textos y pedirles que ellos elaboren los propios, aun cuando no tengan todas las herramientas gramaticales y de ortografía y otras convencionalidades formales de la lengua, porque esas son las herramientas que después vamos a necesitar para afinar que nuestro texto diga lo que queremos decir, pero la idea es más importante, o la generación de statements o de ideas originales para poder producir textos. Entonces, ayudar a los alumnos a llegar a leer y escribir no les dará poder por sí mismo. Desafortunadamente no es así. No debemos tener una idea romántica así de que saber decodificar les va a abrir la puerta. Mentira. Si así fuera, hay un texto muy bonito de la Biblioteca de Actualización del Maestro que dice que los jóvenes y la lectura, donde se narra precisamente la experiencia de una docente en África. Ella trabaja con niños desde pequeños, desde que están en el seno materno, leyéndoles, etcétera, con un grupo de control a muy largo plazo, donde finalmente muchos de estos niños, incluso una niña,
llega inclusive a estudiar medicina. Esto es muy triste y es muy real. La niña accede a los textos, se va empoderando hasta que de un contexto muy pobre, ella llega y logra ser médico. Pero cuando llega a Europa, no encuentra trabajo. No encuentra trabajo, aunque ella estudió medicina, porque es negra, porque viene de África, etcétera. Entonces, en sí, la lectura y la escritura no nos abre las puertas, no nos empodera por sí mismo. Lo que nos empodera es que nuestra lengua, nuestra cultura en la que está inscrita nuestra lengua, sea hablada y sea escuchada. Vean la importancia, ustedes como asesores técnico-pedagógicos, entonces, que tiene esto en nuestra cultura, donde de por sí nosotros somos latinos. Entonces, es más importante lo que dice un autor extranjero que uno latino. Es más importante, y lo reproducimos en el aula, es más importante lo que dice el maestro que lo que dice el alumno. El que pone la calificación, el que dice si hizo bien el texto, es el maestro, no el niño. El niño no dice, maestro, pero mi texto sí comunica lo que yo quería que comunicara. Entonces, las escuelas con programas efectivos de lenguaje son aquellos que promueven que en la cultura y la lengua de los niños sea escuchada, sea empoderada. Y los primeros que debemos darle importancia a lo que escriben y producen somos los profesores. Bien, me emociono con este tema. El lenguaje, por eso, es una actividad social y cultural. No es una actividad cognitiva únicamente. Sí se requiere, obviamente, del intelecto, pero el intelecto, está cargado biológicamente. Biológicamente, nuestro cerebro y nuestras cuerdas vocales están preparados para producir lenguaje, salvo que tengamos una limitación física, ¿verdad? Fonética, como las personas que no pueden hablar, que tienen esta característica. Sin embargo, eso no los limita a comprender e inscribirse en el lenguaje, ¿verdad? Tenemos el lenguaje de señas. Es decir, finalmente el lenguaje sigue siendo predominantemente no una actividad solamente psicolingüística o lingüística en sí, sino social y cultural. Y es por ello que tenemos que darle importancia a las prácticas sociales del lenguaje como enfoque de enseñanza de la lengua, donde a los niños desde edades tempranas se les invita a leer, a utilizar el lenguaje para comunicar, para ser escuchados, para ser vistos, para producir. Pero en las escuelas hacemos usos del lenguaje que no son sociales. Hay un texto muy maravilloso también en la biblioteca de actualización del docente que se llama Creo leer y escribir, lo real, lo posible y lo imaginario. Está muy interesante, donde pone unos ejemplos que hasta son graciosos, ¿no? Porque algo que hacemos en la escuela, por ejemplo, es sentarlos a todos a leer en el mismo texto, cuando eso no es una práctica normal, social, allá afuera. Imagínense que ustedes lleguen a un consultorio médico. Ya ven que ahí en los consultorios médicos, para esperar al dentista, en el veterinario, donde sea, nos ponen muchas revistitas ahí para que nos entretengamos. Imagínate que tú llegas ahí a ese consultorio y todos están sentados, además en hileras, ¿no? En hileras, uno detrás de otro, leyendo exactamente el mismo texto. Tú dirías, a lo mejor aquí me están jugando una broma detrás de cámaras, ¿no? Es decir, eso solo pasa en la escuela, no es normal en la vida real utilizar el lenguaje de esa manera. Ese es un ejemplo de los usos artificiales que hacemos del lenguaje en la escuela. Otra, imagínate que tú ya eres asesor técnico pedagógico y te invita el supervisor a entrar a la oficina y te dice, maestro, siéntese por favor. Le voy a dar un oficio y le voy a pedir que me identifique todas las sílabas tónicas. Vean, ese es otro uso artificial de las prácticas que hacemos en el salón de clases. Eso no pasa en la vida real, no es un uso normal del lenguaje, pero eso hacemos en la escuela. O bueno, el típico, ¿no? Escribe una composición de lo que hicimos en las vacaciones. Así, imagínate, yo trabajo en la Secretaría de Salud y me voy de vacaciones y regresando me llama mi jefe, me dice, qué bueno que ya llegó porque necesito una composición de lo que hizo en las vacaciones.
¿sí? O sea, vean los usos artificiales que hacemos del lenguaje. Por eso es importante, sé que es difícil para los maestros romper con esto, que dejemos de hacer eso en los salones de clases. En los salones de clases tenemos que tomar roles reales del uso de la lengua, desde los más sencillos de hacer listas para el súper, eso sí es real, hacemos listas para ir a hacer las compras al súper, dejar notas, recados a mi mamá, a mi papá, hacer una invitación para un cumpleaños, una boda, hasta los más sofisticados de hacer una historia de horror que me provoque miedo, eso sí es real, allá afuera está el libro de Stephen King y de ahí se saca un guión para una película, por ejemplo. Esos son los usos que tenemos que hacer en la escuela, pero desafortunadamente, y esto se reproduce en la pandemia todavía más, los maestros bajamos ejercicios del internet donde el niño tiene que poner mi mamá me mima, el oso me ama, etcétera, y eso no pasa en la vida real. Entonces, los niños desde chiquitos podemos involucrarlos en significados reales del lenguaje. Y entonces, aquí viene una de las autoras que nos ayuda más a entender en nuestro contexto latinoamericano esta perspectiva sociocultural del lenguaje, donde ella afirma que la escritura es importante en la escuela porque es importante fuera de ella y no al revés. Nosotros les decimos, ve a la escuela para que aprendas a leer y escribir y allá afuera seas algo importante. Perdón, aunque los niños no vayan a la escuela, la lectura y la escritura y el lenguaje es importante con o sin escuela. Pero la hemos traído a la escuela para que los niños, es decir, en la escuela debemos ampliar esas prácticas letradas y socioculturales del lenguaje. Voy a tratar de explicar con una metáfora lo importante que es esto. Hay niños que su cultura es ir a la casa de su abuelita y regresar. Si tiene la posibilidad socioeconómica, a lo mejor sus papás lo llevan al cine, a lo mejor lo llevan de vacaciones a un balneario cerca, a una playa, al rancho de su abuelita. Y entonces vean cómo sus prácticas sociales son limitadas. Por eso en la escuela nosotros tenemos que ampliar esas prácticas sociales, ponerlos a producir televisión, analizar de forma crítica los anuncios publicitarios, trabajar con ellos textos comunicativos sobre algún tema, etcétera, etcétera. Es decir, en la escuela es donde ampliamos esas prácticas sociales del lenguaje de manera formal. Ahora, ¿a qué dar énfasis en cada nivel educativo para ir caminando en estas prácticas sociales del lenguaje? En preescolar, a la oralidad. Si nosotros no dejamos que el niño hable en su lengua materna, la importancia ya dijimos de que él se siente escuchado la mayor parte del tiempo. Si nosotros vamos a hacer un debate con los niños de preescolar de por qué sentimos tristeza, por qué sentimos alegría, de verdad hay que escucharlos. No es para ver el tema de las emociones, sino es para oír a los niños que tenemos que... Porque eso va a permitir que el niño constantemente esté trabajando en su pensamiento estructuras de comunicación. En el preescolar, entonces, vean la importancia, adquirir confianza para expresarse, para dialogar y desarrollar su interés por el gusto y la lectura. Ahí están los rasgos del perfil que queremos lograr en el niño, que exprese sus emociones, gustos e ideas en su lengua materna, usar el lenguaje para relacionarse con otros. Pero si en el salón de clases el niño solo tiene que obedecer órdenes, miren, en particular los niños de preescolar, asesores técnicos de preescolar, por favor escuchen con atención, los niños de preescolar ven en las figuras de los profesores y los cuidadores que tengan a la mano, sus progenitores, sus tutores, los que lo cuidan, ven una autoridad muy importante. Y si el maestro les dice, vamos a cantar, vamos a sentarnos, lo va a hacer porque es la edad, sus características psicológicas lo llevan a ellos. Son unos niños obedientes, son esponjitas, ¿verdad? Pero por eso nosotros debemos provocar la libertad para que ellos adquieran esa confianza. Porque entonces desde preescolar les empezamos a decir que lo que importa es hacer lo que diga el maestro.
siéntate, escribe, sal, a tal hora, lávate. No les dejamos tomar esas decisiones. Por eso es bien importante que en preescolar trabajemos en asambleas, donde los niños hablen y expresen. En primaria ya nos metemos en una cuestión más fina, porque estamos en el momento en donde se madura el trabajo de la lengua escrita de manera formal. Entonces, debemos meterlos en el ámbito académico de literatura y de participación social. Es decir, que el lenguaje ya no se utilice solo para expresar mis emociones personales y sentimientos, sino para estudiar, para comprender lo que otros autores dicen y para utilizarlo en la vida ciudadana, en la vida de mi entorno, ¿no? Por ejemplo, cómo está escrito un acta de nacimiento, un reglamento, estas prácticas comunes que inclusive son del ámbito de la escuela. Bien. Y en secundaria, bueno, aquí están los propósitos de primaria más específicos, y en secundaria tenemos que aumentar su acervo cultural. Esta parte de que yo les hablaba, de que a veces es imposible entender un texto si no estamos inmersos en la disciplina específica o en el ámbito específico en que se produjo ese lenguaje. Como yo decía, si nosotros entramos a una conferencia de odontólogos, probablemente entendamos la mitad. Pues esto le pasa a nuestros adolescentes. Por eso los tenemos que sumergir en la cultura escrita de la geografía, de las ciencias, etcétera. Y entre más lo expongamos a diferentes culturas escritas y variadas y ricas, más será capaz de transferir ese conocimiento para comprender un mundo nuevo. Si yo llego a ser un experto del uso de la lengua cuando comprendo que para entender otro contexto escrito me necesito sumergir en él. Y eso solo se logra con la metaconciencia o la metacognición famosa, que ustedes comprenden muy bien porque me estoy dirigiendo a asesores técnico-pedagógicos. Entonces, hay que ayudar a los profesores a trabajar en prácticas sociales del lenguaje, identificando la importancia de lograr estos rasgos del perfil de egreso en cada uno de los niveles educativos. Y la importancia de abandonar estas prácticas acartonadas de la enseñanza de la lengua escrita. Para ello voy a dar algunas sugerencias prácticas, me voy a tratar de ir más rápidamente. Bueno, una sugerencia práctica es a que todo profesor, no importa la asignatura que enseñe ni el nivel educativo en el que esté, debería comprender las etapas de evolución de las personas para la adquisición de la lengua escrita. No me voy a adentrar en esto, pero bueno, por ejemplo, aquí mi sobrina de 5 años, me pidió que le dibujara a la Elastic Girl y al gato que estaba en mi casa, y ella escribió los nombres abajo. Vean, son estas rayitas que ella puso, y luego estas rayitas otras. Vean cómo los niños tienen una forma muy natural de aprender la lengua escrita. Ellos van a empezar a trazar y debemos dejarlos. Ellos saben que no lo están haciendo formalmente, tan lo saben que ella luego me dijo, bueno, yo ya lo escribí, ya escribí aquí Elastic Girl y ya escribí Lily, que así se llama el gato. Ahora escríbelo tú. Porque ella esperaba verme ejercer la forma convencional del lenguaje. Ellos eso es lo que necesitan, ver a muchas veces a utilizar a otras personas las formalidades del lenguaje para poder adquirirlas. Aquí ya escribió toda una historia, ¿eh? Estaba viendo a los gatos y creo que escribió una historia de amor entre ellos. Vean cómo ella sabe que debe trazar grafías, todavía no las conoce del todo, pero entre más los sumerjamos en textos, más van a identificar, inclusive rápidamente, los niños de preescolar rápidamente identifican cuáles son los números y cuáles son las letras, los diferencian rápidamente. Y más si yo los sumerjo en la cultura escrita, y por eso la importancia de la escuela, porque en la casa muchos niños no tienen acceso a la cultura escrita. Lo que hay son, los adultos de hoy en sus casas no tienen ni periódicos, ni libros, Entonces, por eso la importancia de los libros de texto y de lo que nosotros les ofrezcamos en la biblioteca escolar, etcétera, ¿no? Vean aquí ya una formalización más aguda del lenguaje, donde ya empieza a utilizar de manera formal
las letras, no es necesario que tenga, y menos el día de hoy, un trazo perfecto. Sí es cierto que el arrastrar el lápiz le desarrolla capacidades cognitivas y mentales relevantes, pero no tiene que ver con lograr una caligrafía bonita. Ojo, ¿eh? También por eso tenemos que abandonar estos ejercicios musculares, porque además hoy existen los procesadores de texto. Más bien es el arrastre del lápiz porque me permite visualizar la idea que quiero comunicar. Entonces, aquí este niño lo que quería comunicar es los nombres de los integrantes de su familia. Yo recomiendo también que no importa el tipo de texto que estemos abordando, Ada sugiere estas fases, que a todos los niños los metamos en estas fases cada que abordamos un texto. No importa si este es un problema de matemáticas o si esto se trata de un texto de geografía, de historia, de química, de ciencias naturales, de exploración del medio natural o social. Primero, una vez que leímos el texto, que comentemos lo que dice el texto. Ah, pues el texto dice tal o cual. Yo hago, de hecho, esto con los profesores cuando doy talleres para los asesores técnico-pedagógicos, son profesores. Leemos un texto, por ejemplo, sobre la cultura escrita y primero decimos, ¿qué dice el texto? Luego ya hacemos una interpretación personal, es decir, lo relacionamos con lo que nosotros sabemos. Y los maestros, inclusive como adultos, fácilmente se pierden. Yo les digo, oiga, ¿qué dice el texto? Y me empiezan a decir lo que opinan. No quiero saber lo que opinas. Quiero saber lo que dices el texto. Esto es muy importante para desarrollar este pensamiento de entender la cultura en que está inscrito el texto. La segunda fase, ahí sí ya es qué opinas del texto, qué otra experiencia similar tienes relacionada al texto. Luego viene una fase de análisis crítico donde ya entendí lo que dice el texto, ya lo relaciono con lo que sé y ahora lo transfiero o lo generalizo con otras situaciones. Voy a poner un ejemplo con niños que están adquiriendo, están en la etapa de adquisición de la escritura. Les leemos el cuento de Caperucita Roja. Entonces, primero tienen que explicar el inicio, el desarrollo y conclusión del cuento. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó en el momento más culminante? ¿Y cuál es el desenlace de la historia? Invitarlos a expresar qué dice el cuento en sí. Luego, ayudarlos a la interpretación personal. ¿Qué te provocó? Ah, pues yo sentí miedo cuando el lobo se la iba a comer, etc. Luego, un análisis crítico, realizar inferencias. También allá afuera los niños corren peligro, ¿sí? Ya nos vamos afuera del texto. ¿Creen que este ejemplo nos sirva y nos hable de los peligros que corren los niños en la calle, cuando van a la tienda, etcétera? Es decir, ampliamos la visión del texto. Y por último, debemos hacer algo creativo con el texto. ¿Tú qué harías si fueras Caperucita? ¿Tú cómo hubieras reaccionado cuando te dijo que escogieras el camino largo, etcétera? Lo podemos hablar, solamente platicar para fomentar en el caso de los niños más pequeños que tengan esa fase creativa, pero también los podemos hacer que se disfracen, que tomen el rol, etcétera. Y claro, con los niños de primaria esto ya implica que escriban, que digan por qué me provocó esos sentimientos, cómo se relaciona con el mundo exterior, por qué Charles Perrault cuando escribió La Caperucita Roja, en qué estaba pensando cuando el lobo se la tragó y luego se la sacaron de la panza, etcétera, ¿no? Y cuando ya estamos con niños de secundaria, de manera más formal, escribe un ensayo donde tú veas por qué el autor, cómo era su vida, por qué escribía sobre esas cosas, etcétera. Vean cómo va aumentando el nivel de profundidad, pero las fases siguen siendo las mismas. Y esas mismas fases, ahorita puse un ejemplo de un texto literario, La Caperucita Roja, pero son las mismas fases que necesitamos para entender un problema matemático. Voy a poner un ejemplo rápidamente. Si el problema dice, fulanito tenía 3 dulces, luego compró otros 4, luego se comió 2, al final, ¿cuántos le quedaron? Lo primero que debe decir el niño es qué dice el problema en sí, esa fase descriptiva. Luego una de interpretación personal, relacionarla con sus experiencias. Oye, ¿ya has resuelto este tipo de problemas? ¿Qué tipo de operaciones matemáticas se utilizan para hacerlos? Y lo relaciona con su experiencia matemática personal. Luego viene la fase de análisis crítico, salir de ese problema. ¿Qué otros problemas similares conoces? ¿Para qué sirven las sumas allá en el mundo exterior, en un contexto más amplio?
en una tienda, para hacer cálculos de la construcción de un edificio, etcétera, etcétera. Y finalmente viene esta fase de acción creativa, donde a lo mejor el niño resuelve el problema o inclusive redacta problemas similares, hace acertijos matemáticos, etcétera, etcétera. Entonces, estas fases son indispensables para producir este pensamiento letrado. Entonces van unas sugerencias muy rápidas en tiempos de pandemia. Por favor, tenemos poco contacto didáctico con los estudiantes, muy corto, les mandamos cosas, nos conectamos un ratito, es por WhatsApp. Entonces procuremos que esos contactos didácticos abandonen esas prácticas acartonadas de la enseñanza del lenguaje escrito. Entonces vean, yo digo, en lugar de esto, I, A, E, I, O, U, y las clásicas de oso, elefante, cocodrilo y practicar trazar los caminos, perdón, pero yo ya vi en prácticas de pandemia esto como evidencia. Mejor lo de la derecha, analizar las etiquetas de las cosas que tengo en casa. Esto le puede hacer un niño de preescolar o de primer grado. ¿Por qué trae esta señal de que es nocivo el producto para la salud? ¿Por qué ahora estas etiquetas negras de exceso de grasa, exceso de sodio, exceso de azúcar? ¿Por qué está escrito? ¿Qué significan estos números? ¿Por qué dice marca registrada? O sea, vean, eso es más real, eso es de la vida real y el niño lo puede entender y analizar la caja del cereal, de la mayonesa, etc. En lugar de esto, ¿sí? Es un ejemplo. En lugar de esto, lo de la derecha, vean, en la izquierda le pedimos trazar la U 8000 veces y bueno, lo va a entretener y hasta a lo mejor le gusta iluminar el unicornio, pero no está provocando un uso del lenguaje. El de la derecha sí dice, hace 2 o 3 jueves desapareció una gata de colores con una pintita blanca en el rabo por la calle. Jesús y María, él está tratando de platicar una anécdota. Entonces, en lugar de que tracen y que rellenen y que mejor que escriban anécdotas, historias del coronavirus, lo que está pasando en su casa, sus experiencias y además que las compartan con otros niños, porque creemos que a veces, le digo, este acaparamiento normal del maestro, creemos que solo el maestro posee más cultura que los niños, pero los niños entre sí amplían la cultura de los otros cuando les platican sus experiencias, de que fueron al rancho de su abuelita, de que su mamá se cayó, de que su papá estuvo enfermo de los riñones y que le hacen esto y aquello. Los niños entre sí amplían esa cultura y es importante darles esa oportunidad. En lugar de esto, crucigramas a rellenar para practicar la ortografía. Aquí dice uso de la B y entonces tienen que completar. Mejor lo de la derecha, ¿verdad? Que los niños escriban sus borradores, etcétera, ¿no? Entonces requiere que el maestro abandone un concepto de la enseñanza de la lengua escrita que nos persiguió durante nuestro crecimiento como alumnos y como docentes. Y sé que es muy importante que tengamos que erradicar eso y que hagamos que los niños, el lenguaje sea de ellos, que lo utilicen para hablarle a su propia mente, quién soy yo, cómo soy, etcétera, hablarle al resto de las personas y hablar sobre las opiniones de todos, usarlo para pensar, para reflexionar, para construir, abandonar la maqueta de la célula para preguntarse, pues, por cómo se hacen las vacunas, abandonar la maqueta de los cuerpos geométricos para construir mejor mi propio puente con lo que tenga en casa, con popotes, con etcétera. Entonces, en todas las asignaturas se trabaja el lenguaje, es la herramienta de pensamiento y de aprendizaje. Y cada que leemos y escribimos debemos hacer pasar por estas fases a los alumnos, ¿no? Bien. Y bueno, yo di estos ejemplos, ¿verdad? Los vuelvo a pasar rápidamente de que en lugar de esta evidencia, mejor esta, en lugar de esta, mejor esta, pero mucho mejor si se hace esto. Es decir, cosas más amplias con sentido más completo, organizar una biblioteca en casa, ir leyendo una novela por capítulos con ellos, como si fuese una radionovela, editar un periódico con noticias locales, por ejemplo, de mi familia, lo que está pasando durante el coronavirus, elaborar un perfil de Facebook o Instagram completo de una empresa o mío,
redactar un instructivo, mucho mejor si yo hago usos más completos y más reales del lenguaje, mucho mejor si las evidencias y la forma de evaluar a los alumnos durante la pandemia se acerca más a esto. Si tenemos pocas oportunidades de contacto didáctico y de intervención docente, dada la distancia, mejor esto que aquellas prácticas, ¿no? Es decir, trabajar en proyectos con significado y sentido completo, con roles auténticos, que yo sea el editor del periódico, que yo sea el publicista, que yo sea el agente de viajes, que yo sea el científico, el explorador, etcétera, ¿no? Lo que implicaría en la realidad tomar ese rol. Y bueno, yo creo que terminaría con esto, ¿no? La alfabetización, dice Emilia Ferreiro, que es una de las estudiosas latinas que ustedes conocen muy bien, sobre que promueve estas prácticas sociales del lenguaje, que la alfabetización no es un lujo ni una obligación, es un derecho. Y en ese sentido, cuando nosotros trabajamos el SACE hizo su y hacemos planitas, etcétera, le estamos negando un derecho del uso del lenguaje al niño. Vean qué difícil y qué fuerte, ¿no? Los profesores actuamos como garantes del acceso a la educación. Y entonces la alfabetización es un derecho muy relevante, muy actual, y entonces nosotros les negamos la posibilidad de que a través de una adquisición de alfabetización más crítica, más profunda, etcétera, como yo les digo, desde el preescolar hasta la educación, les negamos el acceso a poder transformar a través de sus palabras y de la cultura escrita el mundo y la comunidad en la que participan. Pues espero que esto les haya servido para darles algunas ideas de hacia dónde conducir la asesoría técnico-pedagógica en tiempos de pandemia. Muchísimas gracias por escuchar y bueno, voy a estar muy atenta a todos los comentarios posteriormente que hicieron en el Facebook para ver si podemos dar respuesta a algo. Gracias, muchas gracias, Liz. Le doy la palabra. Muchas gracias, maestra Arely. Pues sin duda, no solo fue interesante, sino además de amplio y profundo los distintos temas que nos compartió la maestra Arely. Solamente enfatizando algunas cosas que nos llevamos a la reflexión y como bien ella decía, pues para muchos algunos de estos conceptos y contenidos no son nuevos, pero que sí son necesarios, sobre todo por la función que ustedes hacen, tener presente. Ella nos habla de una alfabetización hoy, creo que es un punto de inicio y tendría que ser como la parte que sea el eje de todo un proceso de atención del lenguaje. Nos dice que la alfabetización hoy, y nos hace un énfasis en que está relacionado a la crítica y a la cultura, que es usar el lenguaje para producir. Se requiere de un pensamiento letrado, en donde la información e interpretación lo caractericen. El texto, en el contexto de los alumnos, es importante para la comprensión y su uso. El énfasis en el enfoque de prácticas sociales del lenguaje que tiene que permearse en el aula, que implica el uso y las prácticas sociales, que hay que posibilitar la interacción con diferentes culturas letradas y es una invitación a la comprensión de la existencia de que hay una división del poder en el uso del lenguaje, que tenemos la importancia y el compromiso de empoderar a los alumnos para que sean dueños de su propio lenguaje. Hay que ampliar las posibilidades del mismo y con sentido. Algunas de las ideas que nos compartió la maestra Arely, muy significativas, que nos dejan pensar, reflexionar y de las cuales tenemos que trabajar mucho. Pues bueno, maestra Arely, vamos ahorita hay algunos comentarios y también tenemos algunas preguntas. Le haré la primera pregunta que engloba algunas participaciones para que por favor nos comente. Muy bien. También hay la inquietud de los usos y costumbres que ya como maestros venimos teniendo en el trabajo de la enseñanza, en la adquisición de la lectura y la escritura. Desde la perspectiva cultural, sociocultural, ¿cómo podemos ver que es pertinente un método, una metodología, una propuesta metodológica? ¿Cuál sería la diferencia o qué tendríamos que hacer hoy los maestros con respecto al tema? La escuchamos. Sí, bueno, muy bien. Yo creo que es importante identificar rápidamente como asesores técnico-pedagógicos cuál es la diferencia entre un método, una metodología y una propuesta metodológica.
Un método nos ofrece una serie de pasos que nos llevan al dominio de una habilidad o de un conocimiento. Entonces, cuando hablamos de la lengua escrita, básicamente es donde creo que es la preocupación, es común hablar, por ejemplo, del método onomatopéyico, ¿no? O del método global. Entonces, estos métodos lo que hacen es ofrecernos una serie de pasos. En el caso del método onomatopéyico, nos ofrece, tiene la característica de relacionar los sonidos o los fonemas del alfabeto con su correspondiente representación gráfica, ¿no? Entonces, en este método lo que vamos a hacer es unir la M con la A, y entonces mame, mimo, mu, ¿no? Y sase, siso, su, y pape, pipo, pu, etcétera. En este método vamos a hallar a los niños y a los maestros haciendo planas, básicamente. El método global, aunque para muchos maestros es una gran evolución, la verdad es similar, pero en lugar de basarse en los fonemas, se basa en unidades más amplias del lenguaje que las sílabas. Ambos me ofrecen la inmersión en una parte de la cultura escrita, es decir, tampoco los condeno, vaya, son otra práctica letrada del lenguaje que se utilizó mucho tiempo. Lo malo es que nos limitan en este empoderamiento de comunicar ideas. Se hace más énfasis en el código que en la cultura letrada. Y esto es muy grave. ¿Por qué? Porque todos somos iletrados en todos los demás alfabetos. Ajá, si yo voy a aprender chino o japonés, no entiendo las grafías y tendría que empezar por los fonemas y las grafías, pero no me voy a poder comunicar en chino, ¿sí? Entonces, ese sería un método. Una metodología, en cambio, es una estructura didáctica para la planeación. Esa me permite dividir mi trabajo en inicio, desarrollo y cierre. Y el más común en la enseñanza de la lengua escrita es la metodología por proyectos. Pero las metodologías no son exclusivas para la enseñanza del lenguaje. Yo puedo hacer proyectos de ciencias, yo puedo hacer proyectos de historia, entonces no sé si se va entendiendo la diferencia. Mientras que la propuesta metodológica sí es más cercana a tratar de ver con un enfoque o una perspectiva la enseñanza del lenguaje. Es lo que hablábamos de tener una visión de la enseñanza del lenguaje lingüística, psicolingüística o sociocultural. Esto es muy evidente, esta perspectiva de propuesta metodológica es muy evidente en la evolución de nuestros libros de texto. Los libros de texto de la patria, esos viejitos que tenemos, los más antiguos, corresponden a esta visión lingüística de la enseñanza del lenguaje, ¿no? Y de hecho hay muchos libros que se utilizan en la actualidad que todavía trabajan esta visión meramente lingüística del lenguaje, como El arco iris de las letras y otros parecidos que se han producido inclusive en cada estado, ¿no? Unos libros que nos reflejan la evolución de esto en la perspectiva psicolingüística, es donde ya no solo importa lo que dice el texto o la estructura del texto, sino cómo el sujeto lo construye, son los de Paco el Chato, que nos encantan. Esos nos reflejan una visión psicolingüística del lenguaje, donde además de fijarnos en la estructura gramatical del texto, etcétera, nos fijamos en las estructuras mentales y cognitivas que el sujeto necesita para producir lenguaje. Pero avanzamos. Hoy los textos tienen una visión o una propuesta metodológica donde lo que queremos es precisamente que los niños trabajen en una producción sociocultural del lenguaje, que hagan un guión de radio imaginando que ellos son el locutor o que son el guionista, que ellos participen en armar la votación de unas elecciones, ¿no? Que ellos sean los que montan un proyecto, ¿sí? Entonces, estamos, creo que, evolucionando en ese sentido. Ahora, el maestro siempre va a tener que utilizar los tres. Va a tener que utilizar métodos, metodologías, y va a tener que tener una perspectiva o una propuesta metodológica. Yo le sugiero al maestro que se centre en esta última, porque además es la vigente, la de prácticas sociales del lenguaje, y que trate de hacer como el total play, ¿no? Un combo, donde haya congruencia entre su método, su metodología y su perspectiva o su propuesta metodológica. Poco a poco el maestro va a ir entendiendo cómo estructurar una clase con las tres.
y donde haya congruencia para que lo que esté ofreciendo es abandonar, como les decíamos, una perspectiva muy lingüística o psicolingüística y meter a los niños en la cultura en sí escrita. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestra. Creo que su respuesta con ejemplos muy claros. Bien, le tenemos otra pregunta. De alguna manera, aunque no lo haya mencionado textualmente en su ponencia, pero sí dejó ver algo sobre la evaluación. Hay inquietudes de los maestros, sobre todo en el proceso de la adquisición inicial de la escritura. ¿Cuáles podrían ser algunas sugerencias de evaluación que pudiéramos darles? La evaluación ha adquirido una relevancia sustancial ahorita en tiempos de pandemia, porque la única intervención que tenemos es la famosa recogida de evidencias, ¿no? Entonces, quiere decir que para que yo le pida una evidencia al niño donde puedo evaluar si está o no adquiriendo el aprendizaje esperado, pues yo tengo que haberle mandado una actividad que me dé cuenta de ello. Es que desde ahí está el problema, ¿no? La evaluación no es en sí el problema. Si se tratara de recoger evidencias, pues mandémosles, como yo vi esa del burrito de U, un montón de esas y que nos las manden, ¿no? Pero la evidencia tiene que dar cuenta de un proceso. Como no los tenemos con nosotros, yo debo mandarles actividades donde cuando ya me las manden resueltas, yo pueda ahí dilucidar qué proceso tuvieron que hacer para elaborar esa evidencia. Entonces, pues, si se trata de preescolar, las evidencias o la evaluación que yo recomiendo provocar en los niños producir, pues es el lenguaje oral. En preescolar, si a eso se le da predominancia, según nuestros programas de estudio y nuestros rasgos del perfil de egreso, pues que los niños nos manden exposiciones, charlas, conversaciones, todas esas manifestaciones de la cultura oral que nos permiten ver si el niño se está favoreciendo su capacidad para la lengua oral. Y claro, introducirlo a la lengua escrita, como está manifestado en nuestros programas de estudio, pero a través de la oralidad, que nos hable de los textos, de etcétera, etcétera, ¿no? Esa sería la manera en que yo sugiero evaluar en preescolar. En primaria, creo que sería importante, dado como vimos la estructura de nuestro programa rápidamente en la conferencia, que las evidencias se basen en producción y perfección de muchos tipos de borradores de diferentes naturaleza. De escritos literarios, informes, reportes, resúmenes, instructivos, experimentos, poemas, noticias, reportajes, biografías, redacción de problemas matemáticos, investigaciones, biografías. De hecho, así están los aprendizajes esperados, ¿sí? Entonces, lo bonito sería aquí en tiempos de pandemia que nos manden un borrador y hagamos hasta 2 o 3 borradores del mismo escrito. A los profesores les cuesta trabajo eso, pero si los maestros trabajan a fondo esto, el niño va a poder adquirir herramientas que les permite dominar, ser, como decíamos, dueños de su propia lengua y dominarlo hasta estar satisfechos con el sentido y contenido comunicativo de sus escritos. Eso sería en primaria. Y en secundaria, bueno, sería relevante la aplicación social directa del lenguaje, es decir, que construyan propuestas que incidan en la participación en su comunidad, como escribir un texto para denunciar un hecho relevante, por ejemplo, ahora con la cuestión de la violencia hacia las mujeres. Hacer conciencia social de un problema o fenómeno de su comunidad, el desperdicio del agua, que no se ponen el tapabocas, etcétera. O sea, tratar ya de que el lenguaje lo utilicen para producir evidencias donde a través del lenguaje procuran incidir y participar en la vida social y comunitaria, ¿no? Serían las recomendaciones que yo hago. Con base en los aprendizajes esperados, son el tipo de productos que yo le puedo solicitar y que esos productos me den cuenta de procesos. Bien, muchas gracias, maestra Arely, muy congruentes y muy reales sus sugerencias. Bien, entre nuestros colegas asesores hay un dilema de cómo hacer los cambios, lograr que los maestros cambien algunas de sus prácticas. ¿Cuáles serían algunas pautas que el asesor tenga para que impulse con los docentes actividades didácticas auténticas en contexto de confinamiento? Sí, comprendo. La verdad es que es difícil
con muchos de nuestros colegas docentes, sin herir sus sentimientos o su experiencia profesional, inclusive su experiencia de toda la vida, de haber pasado por la educación formal, haciendo el tate tito tú y el sase siso su, ¿verdad? Abandonar eso es difícil. Entonces yo creo que la mejor manera es que el asesor técnico pedagógico siente a todos los docentes a planear juntos, en colaboración, que promueva que entre los docentes haya un intercambio profesional de experiencias para que de manera natural se vaya ejerciendo una presión entre colegas para que se abandonen los ejercicios acartonados y que se deje de circular en las redes sociales estos ejemplos que les mostré, ¿verdad? Del osito y del elefantito, etcétera, para migrar a las actividades auténticas del lenguaje. Yo insisto, lo mejor es la colegialidad. La colegialidad no artificial, sino aquella donde realmente nos preocupamos, como yo les decía, por recoger evidencias de las que ya mencioné. Sería eso, platicar cómo le hacemos para que solicitemos este tipo de evidencias más congruentes a los niños, hacerlo juntos. Esa sería mi sugerencia. Bien, pues maestra Arely, pues muchas gracias. Creo que nos ha dado muchas pautas para reflexión, análisis y para poder crear y producir también nosotros como maestros. Bien, para cerrar, le vamos a pedir que de todo esto que usted nos ha compartido, ¿qué idea quiere destacar? ¿Qué conclusión quiere compartirnos para que nos la llevemos para seguir pensando y trabajando en mejora de la educación? Bueno, yo una idea que quiero destacar sería que finalmente como herramienta de pensamiento y para aprender a aprender, que significa el lenguaje en sí, creo que es importante que involucremos a todos los docentes de todas las áreas y campos formativos y de nuestro currículo, también las de autonomía curricular o las de talleres. Ahorita estamos como en la indefinición, ¿no? Pero sabemos que la educación es integral. Nos involucremos en abandonar, como decía, estas actividades didácticas de papelería, con todo respeto, ¿no? De armar el dinosaurio, la galaxia, o sea, eso que ya está prehecho. Y que junto con los niños nos atrevamos a aprender nuevas cosas, ¿no? Como yo les decía, yo no sé cómo funciona un código de barras o hacerme preguntas cuántos kilos de carne come un león en un zoológico. O sea, hay muchas cosas que no sé, que me podría preguntar junto con los niños y abandonar esas planeaciones didácticas basadas en lo que ya sé, en la granja, en el súper, etcétera. Ir más allá. Si voy a trabajar el súper, bueno, ¿qué hace un tablajero? ¿Qué hace el cajero? ¿Qué hace el gerente? O sea, ir a lo real. ¿Sí me explico? Sí, tratar de abandonar entonces esas planeaciones didácticas que ya hacemos cada año y atrevernos a cambiarlas cada ciclo escolar y preguntarnos cosas nuevas con los niños. Yo, por ejemplo, no tengo idea sobre qué implica el desarrollo famoso sustentable, ¿no? Realmente, en mi casa, ¿qué tendría yo que hacer para contribuir al desarrollo sustentable? Y si yo fuera empresario, mucho menos, ¿no? Por eso no tenemos muchas veces opinión fundamentada de muchas cosas de la vida cotidiana. Entonces, eso es lo que les invito, a abandonar todas esas planeaciones didácticas de lo que ya sabemos y atrevernos a hacer preguntas junto con los niños para que ellos vean un modelo de que también los maestros aprendemos a aprender. Muy bien, maestra. Pues muchas gracias. Agradecemos todo su participación, su trabajo y nos llevamos mucha tarea. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación y saludos a todos los asesores técnicos de Zacatecas, que yo tengo muy buenas experiencias con ellos. Bien. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Pues vamos entonces a continuar. Como les decía en un principio, esta conferencia forma parte de un proyecto. Están ustedes iniciando su curso taller y viene la indicación. Ahorita, terminando esto, viene su receso. Tendrán ustedes un receso para participar y van a ingresar después de su receso a la plataforma Classroom. Ahorita en pantalla les estamos compartiendo el código de ingreso para que tomen nota. Ya en su
en Classroom está el inicio de sesión, hay un video explicativo de en qué consistirá todo el curso taller y las actividades que van a realizar. Pues esperemos que les pueda aportar el trabajo que puedan intercambiar y realizar durante este curso. Creo que la conferencia nos ha dado muchos elementos para trabajar y que incluso el propio curso taller no abarcaría todos los temas propuestos por nuestra ponente, pero bueno, siempre los procesos de formación tienen un inicio, pero el fin nunca llega. En los docentes es permanente, continuo. Y qué bueno que estamos aquí para compartir. Pues ha sido un gusto, muchas gracias. Agradecemos a la entidad, a las autoridades de Zacatecas, pero sobre todo agradecemos a ustedes, que siempre están con todo el ámbito, con toda la intención y el espíritu de ser mejor y de ayudar a los otros. Y ahora lo necesitamos más. Un trabajo en conjunto con mucha empatía. Les abrazamos, deseándoles que se encuentren ustedes bien, así como sus familias. Hasta luego. Gracias, maestra Arely. Gracias, hasta luego.